Vamos a regresar a la exposición de Efesios, versículo por versículo. Hoy tenemos capítulo 5 del libro de la carta de Efesios. Vamos a leer versículos 1 hasta 7. Hoy tenemos la exposición de versículos 6 a 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Amén. Gracias, hermano. Pues vamos a orar la verdad que encontramos en Salmo 119 y llegamos a versículo 34, que dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Oremos. Nuestro Señor, por favor, necesitamos recibir el regalo de entendimiento. No simplemente con nuestras mentes, pero también la obra de iluminación. Entendimiento de cómo tú quieres aplicar las verdades que encontramos aquí en nuestras propias vidas. Por favor, ayúdanos a aplicar las verdades aquí juntos como iglesia. Por favor, ayúdanos a entender, para propósito, caminar y aplicar, andar en tu ley. Gracias, nuestro Señor, por tu palabra. Gracias por el regalo que tenemos. Por favor, recibe esta hora de adoración ahora. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ustedes pueden sentar. En nuestra exposición del libro de Efesios, llegamos a capítulo 5, versículos 6 a 7. Y en verdad ese es el tercer sermón sobre la inmoralidad sexual. El tercer sermón sobre la inmoralidad sexual. Y el título del sermón es: no seas engañado de la inmoralidad. No seas engañado de la inmoralidad. Empezamos con una ilustración, porque recordamos que en los últimos 3 semanas, los últimos 3 domingos, hablamos de un estándar de Dios en aspecto de la inmoralidad sexual, que es bien diferente que el mundo, bien diferente que el estándar de nuestro país. El estándar de la Biblia es cualquier actividad sexual afuera de matrimonio es pecado. No simplemente cualquier actividad sexual afuera del contexto de matrimonio, pero también cualquier palabra que usamos, que es una mala palabra, una palabra de inmundicia, y también, no simplemente palabras sucias, pero también pensamientos. El estado de Dios es para nosotros que los pensamientos de cualquier actividad sexual afuera del contexto de matrimonio es pecado contra Dios. Y ese estándar es bien diferente que el mundo. Vamos a empezar con esa ilustración. Vamos a imaginar que tenemos un juego de fútbol y tenemos miles y miles y miles de personas que están allí. Y vamos a pensar que es un juego de Barcelona versus Real Madrid. Y tenemos un estadio lleno de personas que están allí para ver Barcelona.
Y solamente tenemos 10 personas que están ahí por Real Madrid. Y sí tenemos miles y miles de personas gritando por Barcelona. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos escuchar las 10 personas que están allí por Real Madrid? Ellos pueden gritar con todas sus voces, pero no podemos escucharlos, ¿sí? En un aspecto, la iglesia verdadera es como 10 personas gritando de la verdad, tratando de declarar la verdad contra un río de el mundo. Muchos de nosotros tienen familia que piensan ese estándar de la sexualidad no es extraño, extremo, legalismo. Personas en la escuela, amigos, personas en el trabajo, todos los programas en la televisión, las películas, el internet y tristemente la mayoría de personas que dicen que son cristianos no están de acuerdo con ese estándar de Dios en el área de la sexualidad. Pues recordamos la importancia de entender qué tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? El punto principal es no seas engañado de la inmoralidad. Y todo el mundo, Satanás y nuestros propios corazones quieren ser engañados. Quiere engañarnos de no creer el estándar de Dios. Y quiere engañarnos para nosotros vivir contra la palabra de Dios. Pues recordamos la importancia de esta palabra que Pablo dijo, de no seas engañado de la inmoralidad. Recordamos el argumento de Efesios. Recordamos cómo el apóstol Pablo escribió esa carta a la querida congregación que estaba en Éfeso. Y él sirvió 1 año y medio en esa congregación. Y recordamos en Efesios 1 cómo él explicó las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Solamente por su gracia, incluyendo la verdad que él escogió los hermanos verdaderos antes de la fundación del mundo por medio de su gracia. No por medio de una obra de justicia o una buena obra en ellos. Simplemente porque ellos, por mostrar su gracia, para la gloria de la alabanza de su gracia. Y recordamos cómo el apóstol Pablo describió que la iglesia es salvado por medio de la regeneración, por medio que Dios nos dio vida espiritual. Nos salvó de nuestra depravación total. Y nos salvó por gracia. Y nos salvó para nosotros hacer buenas obras. Recordamos que en la salvación verdadera tenemos reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora somos salvos por su gracia y solamente su gracia. Y ahora gozamos en la reconciliación, en comunión que tenemos con Cristo Jesús. Y tenemos el ministerio, tenemos la bendición de servir al Señor. Y también tenemos la importancia de trabajar por la paz en la iglesia local y servir. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de discipular, ser discípulos que hacen discípulos. Y llegamos a capítulo 4 y recordamos que en la salvación verdadera, Cristo nos despojó del nuevo hombre y nos vestió en el nuevo hombre. El significado de en la salvación por medio de la unión que tenemos con Cristo Jesús, que necesitamos vivir como nueva creación, como una creación nueva, nuevas personas. Tenemos un arrepentimiento que es diferente que el mundo. Y cada cristiano verdadero vive en una manera bien diferente que el mundo. Y ahora estamos en la descripción de ese arrepentimiento verdadero. Ahora estamos estudiando cómo la ley moral aplica, los 10 mandamientos aplica a la vida cristiana. Y mostramos, no somos salvos por medio de nuestra obediencia de la ley moral. No somos salvos por medio de nuestra fidelidad, pero mostramos si somos salvos. La evidencia de nuestra salvación es nuestra obediencia a la ley moral.
todos los cristianos verdaderos van a vivir en una práctica de obediencia al Señor, no en una perfección, pero vivimos en una práctica de obediencia, un patrón, una dirección, y queremos obedecer al Señor. Y ahora entramos versículos, capítulo 5, en versículos 1 y 2, el apóstol Pablo explica el amor. Podemos decir, el amor por los hermanos es la reina de los frutos, la reina de los frutos principales de un cristiano verdadero. Y tenemos el contraste aquí ahora con la inmoralidad sexual. Es la mentira. La mentira es el amor falso. Un amor falso. Un amor falso. ¿Y qué estudiamos en versículos 3 a 7? Estudiamos el pecado, la obediencia y el motivo. El pecado en versículos 3 y 4 es la fornicación, inmundicia, avaricia. No simplemente en nuestras acciones, pero también en nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y en versículo 5, versículo 4 explica la obediencia. ¿Qué es el opuesto de este? Recordamos que el resumen de ese pecado de inmundicia, inmoralidad sexual, el resumen es un tipo de avaricia, es un tipo de codicia, es un deseo para una cosa que no es nuestro derecho. Es una ofensa contra la autoridad de Dios para nosotros cultivar pensamientos de inmoralidad. Es una ofensa contra nuestro Dios porque nuestro Dios sabe nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos de imaginando inmoralidad es pecado contra Dios. ¿Y qué es el opuesto? El opuesto es acciones de gracias, estar contentos y en el Evangelio, en la carácter de Dios, en la adoración de Dios y quién Él es. Y ahora tenemos ese resumen de 8 minutos para ayudarnos a recordar la conexión de ideas. Porque llegamos a versículos 6 a 7 y tenemos dos mandamientos aquí. Y tenemos 2 puntos en el sermón. Esa fue la introducción. Ahora llegamos a la exposición de versículos 6 y 7. Y encontramos 2 puntos. 2 puntos del sermón hoy. El primer punto en versículo 6. No seas engañado. No seas engañado. Y versículo 7. No seas partícipes con ellos. Vamos a entrar el primer punto. Versículo 6. No seas engañado. No seas engañado. Leímos versículo 6 otra vez que dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí continuamos con el motivo. Recordamos que tenemos el patrón de el pecado, la obediencia y el motivo. Y aquí en versículos 6 a 7 continuamos con la explicación del motivo. En verdad, la explicación va a continuar a la próxima semana en versículos 8 a 10 y quizás podemos decir 8 a 14. Y versículo 6 tiene este punto. Nadie os engañe con palabras. Engañe, gracias. Engañe con palabras vanas. Y tenemos una razón. ¿Por qué? Porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Empezamos aquí con el llamado, el mandamiento. Y qué importante es en el contexto. Y recordamos que esa advertencia necesita causarnos tener un tipo de temor. Y el apóstol Pablo está tratando de motivarnos por darnos esa advertencia.
necesitamos tener temor de una verdad y recordar que es fácil para nosotros ser engañados. Es fácil para nosotros ser engañados. Empezamos con esa verdad. Nadie os engañe. Y recordamos aquí que la verdad es, esta advertencia es la comunidad cristiana recibieron esta palabra. No es simplemente para los incrédulos, no es simplemente para los cristianos. En verdad, esta palabra es para los dos. Esta palabra es para los dos. ¿Por qué? Porque los dos pueden ser engañados. Los dos pueden ser engañados de este pecado. Recordamos, como decimos en la introducción, todo el mundo, Satanás y nuestros propios corazones muchas veces quieren ser engañados en ese aspecto de la inmoralidad sexual. Recordamos cómo este tipo de engaño empezó en el jardín. Y cuando Eva estaba pensando de la fruta y Satanás dijo, no morirán. Pero este fue una mentira. Y recordamos que ese es el mismo engaño. Ese es el mismo tipo de engañar. Tenemos un río de influencia que está tratando de decir, tú puedes disfrutar pensamientos de inmoralidad y no morirán. Mira, podemos disfrutar. Y tenemos argumentos para decir la mentira en otra forma, que podemos ser personas inmorales o podemos vivir con pensamientos de inmoralidad o palabras de inmoralidad. Y recordamos que este tipo de engaño no es nuevo. En Ezequiel, él predicó contra los maestros falsos que predicaron paz, cuando no había paz. ¿Y qué fue la mentira en ese tiempo y también en el tiempo de Jeremías? Había un montón de maestros falsos diciendo, está bien, puedes continuar en tu pecado y Dios no va a juzgarte. Pero fue un gran engaño. Y Ezequiel usó el ejemplo como preparar un edificio grande y alto que va a caer y destruir todo. Y Ezequiel usó ese ejemplo para decir que es similar cuando somos engañados. Somos engañados por medio de la televisión, películas, amigos o cualquier otra cosa. Por nuestros propios corazones. Recordamos las mentiras de evolución. La universidad quiere decir, pero somos animales. Somos animales y es un deseo natural. Miren los animales y los perros en la calle. Podemos vivir así como los perros y hacer cualquier cosa con cualquier persona. Y está bien porque somos animales. Somos animales también y solamente un deseo. Y no es la verdad. No es la verdad. Dios nos creó en su imagen. Y Dios nos dio este mandamiento. Dios nos dio sexo. Dios nos dio esta bendición como un regalo. Pero como un regalo para un tiempo, en un contexto. Y solamente por ese tiempo, y solamente en este contexto. En el contexto de matrimonio. Pues cualquier palabra, cualquier acción, actividad y cualquier pensamiento de sexo necesita estar en contexto de matrimonio. Dios nos dio este parte de la vida para ser una bendición, para ser un medio para nosotros continuar y obedecer el mandato de Génesis que estudiamos en la escuela dominical, para nosotros tener hijos y
multiplicar y hay muchos propósitos. Y uno es para ser una bendición para nosotros. Simplemente para nosotros disfrutar una bendición de la vida. Está mostrando la bondad de Dios. En verdad es un medio para nosotros adorar al Señor. Pero la mayoría del mundo, la mayoría de personas quiere usar este regalo de Dios y manipular y causarlo ser una cosa vil y perverso que es contra la voluntad de Dios. Porque tenemos codicia, avaricia, que yo quiero tener. Y este es pecado contra el Señor. Pues recordamos aquí cómo tenemos muchas personas, si es que quieren engañarnos, si es en la universidad, si es en el mundo, si es en el trabajo, si es en nuestra familia, a decir, pues necesitamos tratar o probar el zapato antes que compramos. Es lo mismo con un cónyuge. Es lógico. Y en verdad este es otro tipo de engaño. Hay muchas mentiras. Y recordamos la existencia de una montaña de mentiras. Montaña de mentiras. Y medios de engañar. Pues recordamos muchas veces, tristemente, las personas que quieren engañarnos son maestros falsos, que quieren decir, está bien, puedes vivir así, puedes vivir con pensamientos de codicia, puedes vivir viviendo con tu novia, está bien, eres un cristiano. Y especialmente si puedes tocar un instrumento bien, puedes continuar siendo un cristiano. Si eres un buen músico, tienes un don de servir la iglesia, si eres un buen predicador, tienes talentos de un aspecto o el otro, está bien ser una persona, vivir en inmoralidad. ¿Y por qué necesitamos tus dones? O otras mentiras. O tenemos doctrinas que dicen que puedes vivir así y todavía ser un cristiano. Pues recordamos ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice Dios? Todas las personas que quieren engañarnos con todas sus mentiras. ¿Qué dice Dios? Palabras vanas. Todos son mentiras. Todos son, no tiene la verdad. Todos son mentirosos. Es como decir ese tipo de mentira, es como decir, ¿tienes sed? Yo tengo un vaso alto de agua para ti, pero es agua del mar. Y cuando personas quieren engañar a alguien y decir que puede ser un cristiano, y está bien, todos tienen pensamientos y todos pueden disfrutar fantasías de inmoralidad. Y está bien. No estás cometiendo pecado en acciones, en actividades, pues está bien. Y cuando las personas religiosas quieren engañarnos, es como darnos un vaso de agua del mar que está lleno de sal. En verdad, por un momento, saca la sed. Quita la sed. Pero, en verdad, en el fin, vamos a estar en una condición peor, mucho peor. Y recordamos que aquí en versículo 6 dice, palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son por estas cosas? La lista que te encontramos en versículos 3 a 5. En verdad, 3 a 6. Las actividades de inmoralidad, fornicación, inmundicia, avaricia. También las palabras deshonestas o palabras de obscenidades o groserías. También los versículos, la descripción del versículo 5, fornicarios, inmundos, avaros, idólatras. Y también en versículo 6, las personas que quieren engañar. Los maestros falsos o personas que quieren engañar y decir que está bien, podemos ser inmorales y todavía ser cristianos.
Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está motivándonos. Decir, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos obedecer este mandato? No seas engañado. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas engañados. No seas engañados. Tú no puedes continuar en ese pecado y no recibir castigo. No recibir castigo. Recordamos aquí que la ira de Dios es manifestada en dos aspectos, en un aspecto presente y en un aspecto en el futuro. En el presente, los incrédulos tienen la ira de ser abandonados. Romanos 1 habla de esta verdad que mucho de la inmoralidad es un fruto de ser abandonados a sus pecados. Porque los incrédulos rechazaron el Dios verdadero. Ellos rechazaron el Dios verdadero revelado en la Escritura. Y ellos, porque ellos rechazaron la verdad que Dios expresó en la creación y también en la Escritura, ellos fueron abandonados a su idolatría. Y miren la conexión con la idolatría en versículo 5. ¿Qué es idolatría? Es vivir en inmundicia, inmoralidad sexual. Otra manifestación de la ira de Dios ahora es tener las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Y como los borrachos tienen problemas con sus hígados, es común para las personas inmorales tener muchas enfermedades por medio de sus pecados. En Norteamérica, ahora, 1 de 3 personas tiene enfermedades de transmisión sexual. 1 de 3 personas tiene un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pues es increíble qué común es este castigo, este efecto de la inmoralidad sexual. Pero para las personas que tienen su actividad sexual es solamente en matrimonio, no es necesario preocuparse de verdad. Simplemente están separados de las enfermedades. Y recordamos otra manifestación, finalmente es la ira de Dios manifestada en el infierno. Y recordamos que la conexión con versículo 5, cuando dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas que viven así no van a ir al cielo. Están en camino al infierno. Y la descripción es aquí de personas así. Son en versículo 6. Hijos de desobediencia. Personas que están, sus forma de vivir, su práctica, su hacer es desobedecer al Señor. Y recordamos que la advertencia es para toda la comunidad. Personas que asisten a la iglesia que no son cristianos o son cristianos falsos como Judas. Y también para los cristianos verdaderos. Dios quiere para todas las personas tener miedo, tener temor de este juicio justo. Y la ira de Dios es el juicio de Dios, de un Dios enojo, y Dios justo, santo. No con un enojo pecaminoso, pero con un enojo justo y santo. Y Dios quiere para nosotros tener temor de Él.
Dios quiere para nosotros leer este versículo y pensar cómo es un bus. Esta advertencia puede ser como un bus que está preparando de caer por un precipicio. Gracias. Es como observamos un bus de personas diciendo, vení. Somos inmorales y está bien. Mira cómo disfrutamos la vida. El bus está preparando caer sobre precipicio. Y necesitamos ver el precipicio y ver que ellos son engañados. Necesitamos dar la advertencia que no puede ser un cristiano y ser así. Mira, la ira de Dios viene. Y es un gran motivo. No seas engañado. Ese es el primer punto. Ahora el segundo punto. Del sermón. Terminamos con versículo 6. Empezamos con versículo 7. Que es la aplicación en versículo 7. No seas partícipes con ellos. Pues esa es una conclusión lógica. Esa es la conclusión lógica. Como la ilustración del bus. Necesitamos huir de este bus, o de este camino de personas que van a recibir la ira de Dios. Y es un gran motivo en la vida cristiana. Los cristianos escuchan la advertencia y quieren huir de este ira. Es un motivo para nosotros vivir en la pureza sexual. Pues necesitamos ahora, cuando leemos versículo 7, necesitamos parar aquí y pensar en las influencias en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos la tentación? ¿Cuándo tenemos la tentación? Pensar de cosas, actividades inmorales. ¿Cuándo y qué programa, qué televisión, como la televisión, el celular o el amigos, cualquier medio que tenemos tentación o tenemos influencia para cometer este pecado, necesitamos separarnos de esta tentación. Ese es el llamado del versículo 7. Necesitamos tomar decisiones radicales. Necesitamos cortar la mano en las palabras de Jesucristo. Necesitamos sacar el ojo en las palabras de Jesucristo. Hacer cualquier cosa para huir de este grupo. Y recordamos el llamado en Números, capítulo 16, cuando había un grupo de hombres que tenían rebelión contra Moisés. Y ellos gritaron, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos. Apartaos de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Y qué pasó en la historia de Números 3? En la tierra, sí, y comió todos los hombres impíos. Literalmente la tierra comió las personas. Y recordamos que tenemos la misma advertencia aquí. Es como Salmo 1. Tenemos dos caminos. Las personas que recibieron la palabra de Dios y su influencia es la palabra de Dios. Y tenemos otra descripción de las personas que están escuchando el consejo y después se están sentando con los impíos. Y el tercer paso, están siguiendo los impíos, caminando en el mismo camino. Y son engañados. No queremos convertir en su pecado, su culpa y ni su castigo. Hendrickson dice ese resumen: no queremos convertir en su pecado, ni su culpa, ni su castigo. Pues aplicamos, obviamente esa aplicación no está hablando de negocios, no está hablando de que no podemos tener amigos que viven así, o no podemos tener amor por familiares que viven así. No está hablando de este extremo. Porque 1 Corintios 5
describe que necesitamos separarnos del mundo en totalidad. Sí, esa fue la aplicación. No es la aplicación. Necesitamos apartados o necesitamos huir de cualquier tentación, cualquier que está engañándonos, entrar en ese pecado. Pues esa es la explicación y el significado de Efesios capítulo 5, versículos 6 a 7. Tenemos 2 puntos. No seas engañado. Y no seas partícipes con ellos. Tenemos motivos y aplicaciones que están conectados a la doctrina que tenemos aquí. Ahora queremos pensar de algunas aplicaciones. Vamos a pensar de algunas aplicaciones. Tenemos 4 áreas de aplicación hoy. Vamos a adorar a Dios por su ira. Vamos a pensar qué es como este versículo nos enseña del evangelio verdadero. Vamos a creer y arrepentirnos y recordar el evangelio verdadero. La tercera aplicación, no seas engañado. ¿Cómo podemos rechazar este tipo de engaño? Engaño. Y últimamente, ¿cómo aplicamos este motivo para huir de la inmoralidad sexual? Vamos a pensar de las aplicaciones. La primera aplicación es cuando pensamos de Dios aquí. ¿Qué enseña nuestro texto de nuestro Dios? Que Él es un Dios lleno de ira. ¿Y por qué Él tiene ira? Él merece nuestra adoración. Cantamos hoy que Dios es santo, santo, santo. Y algunas veces en la Biblia cuando observamos el castigo de Dios, el juicio de Dios y cómo Dios mató a alguien, algunas de las palabras fue, mira, ese es como necesitamos considerar Dios es santo, santo, santo. Y recordamos como los ángeles en Efesios 6 cubren sus ojos y sus pies y cantan santo, santo, santo para declarar, y un parte bien importante, no la totalidad, pero un parte bien importante es esa definición de santo, es que Él es completamente puro y no tiene mancha o cualquier pecado. Y recordamos que Él está expresando sus atributos de santidad y Él es justo. ¿Y por qué Él es justo? Porque Él es santo. Él merece nuestra adoración. Y recordamos cuando Dios, en el Apocalipsis, cuando Dios castigó un grupo de personas, las personas en el cielo cantaron gloria a su nombre. Y como una respuesta, como una manera de responder al juicio de Dios. Pues como iglesia, no simplemente tenemos otras aplicaciones, pero una aplicación importante es para nosotros recordar que nuestro Dios es un Dios santo y digno de adoración. ¿Por qué? Porque la realidad es cualquier actividad, pensamiento, palabra de actividades sexuales afuera del matrimonio es contra la carácter de Dios, contra el estándar de Dios. Pues cuando tenemos un mundo lleno de pecados así, clamamos, Dios, ayúdanos. Vivimos como se dice en el sur. Un basurero. Un basurero. Dios, escúchenos. Ayúdanos en este mundo lleno de inmundicia. Pues ese es un aspecto importante de aplicar este versículo. Otra aplicación, hermanos, es recordar el evangelio verdadero. El evangelio verdadero, Dios no simplemente nos dio perdón por nuestros pecados viles,
y recordamos en nuestras propias vidas, cometemos pecados de inmundicia en acciones, en pensamientos, en palabras, y no hay una persona aquí que puede decir que son inocentes con ese estándar. Este estándar nos muestra nuestro propio pecado y que somos culpables y somos viles por medio de nuestros propios pecados. Y recordamos que dice 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Leemos ese texto para recordar el evangelio verdadero y la conversión verdadera. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11. Leímos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí recordamos como personas que continúan sin arrepentimiento, sin confianza en el Evangelio, van a ir al infierno. Pero las personas que están en Cristo Jesús son lavados y son santificados. Son justificados. Pues justificado es, podemos adorar al Señor recordando que Cristo pagó por nuestros pecados de inmoralidad, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y si merecemos castigo, si merecemos la ira de Dios, personalmente merecemos y corporalmente merecemos la ira de Dios. Pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Y recordamos que en esta justificación, esta bendición, tener la justicia de Cristo. Y cuando Dios está pensando en nosotros, ahora no tiene ira para nosotros. Cuando leemos de la ira de Dios, recordamos que Cristo tomó toda la ira del Padre, toda la ira suya por medio de la cruz. Todo por medio de la cruz. Pues recordamos que ese es nuestro gran consuelo ahora como cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque merecemos ir al infierno simplemente por medio de nuestros pecados después de la conversión también. No simplemente antes de la conversión verdadera, pero simplemente por después, nuestros pensamientos después de la conversión. Y recordamos el Evangelio es nuestro consuelo y nuestra esperanza ahora. Aplicaciones con Dios, el Evangelio, y recordamos aquí en el Evangelio verdadero está conectado el tercer aplicación. No seas engañado. No seas engañado. Mire aquí, la descripción de un cristiano verdadero es que no continuamos en ese pecado. No continuamos a vivir así. No continuamos a vivir en esta inmundicia. Y para nosotros no ser engañados, aplicamos y la importancia de la doctrina de la perseverancia de los santos. La importancia de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y recordamos el resumen que encontramos en la confesión, nuestra doctrina, que dice, un resumen de punto 3, y aunque los santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanecen en ellos, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán
perseverados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Recuerden esta definición importante. Voy a repetirlo, porque es bien bíblico, es un buen resumen de qué dice la Biblia. Y aunque los santos caigan en pecados graves por algún tiempo, permanecen en ellos. Sin embargo, renovaron su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Murray dijo otra cita, por describir en una manera precisa la descripción de la vida cristiana, qué es la vida cristiana y que no es la vida cristiana, qué son los frutos de un cristiano verdadero y qué no son los frutos de un cristiano verdadero. Murray dijo, es cierto que el creyente peca, puede cometer un grave pecado y andar errante por un largo tiempo, pero también es cierto que un creyente no puede abandonarse el pecado, no puede quedar bajo el dominio del pecado, no puede hacerse culpable de ciertas clases de infidelidad. No, voy a repetir esa frase, no puede hacerse culpable de ciertas clases de infidelidad. ¿Cómo sabemos que es una cierta clase de infidelidad? Buscamos a qué dice la Biblia. La Biblia, en Efesios 5, describe cómo podemos saber. En versículo 5 tenemos descripción de fornicario, avaro, tenemos descripción de una persona que está viviendo así, tiene los términos que dice fornicario, inmundo, avaro, para describir que es descripción de la vida de la persona. Es su práctica. También tenemos en versículo 6, la descripción son hijos de desobediencia. ¿Por qué son hijos de desobediencia? Porque viven así. Y usamos la frase como, esa persona está viviendo con su novia. Para describir, en palabras bíblicas, son hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia. Y recordamos en otros términos, para ayudarnos, ¿qué es la descripción de una persona que es un cristiano falso? La Biblia describe dos caminos, que cada persona está en uno de dos caminos. Cada persona en el mundo está caminando en esa dirección o esta dirección. No tenemos personas en el medio. Cada persona en el mundo está caminando en esa dirección, el camino estrecho, o está caminando en el camino ancho. Cada persona en el mundo. Esa es la descripción de Dios. Y Dios usa palabras así. En Mateo 7, hacer, para describir la vida. Una vida de desobediencia, una vida que hace la voluntad del Dios. O que hacedores de maldad, dice Cristo, para describir los dos caminos. Pablo usa la palabra andar, para comunicar un patrón de vivir en esa manera, o vivir en esa manera, desobediencia o obediencia. Pablo usó andar en Gálatas 5, en Gálatas 5, versículos 16 a 18, andar en obediencia es luchar con pecado, luchar contra nuestra propia carne. Y no es un camino de perfección, pero es un camino que está de evidencia de este guerra con pecado. Es mostrado por luchar con nuestros propios pensamientos y odiar. No es un camino de perfección, pero está manifestado por una lucha contra nuestros pensamientos. Y también acciones y palabras. Y la otra descripción es, Pablo usó el verbo practicar.
en Gálatas 5, versículo 21, para describir el camino del infierno, el camino ancho. Practicar, las personas ahí practican el pecado. Primero de Juan, el apóstol Juan usó los mismos verbos para describir que cada persona está en uno de los dos caminos. Él usó hacer y practicar los verbos para comunicar que cada persona está en un camino o en el otro. Están andando en un camino de desobediencia o en un camino de obediencia. Pues tener esa doctrina clara, tener en nuestras mentes. Y sabemos en muchas aplicaciones, es bien difícil para nosotros ver si tal y tal persona está en cuál camino está. Porque no sabemos todo. Y tristemente algunos, quizás son cristianos, pero están entrando en pecados así por un tiempo. Pero el tiempo va a decir la verdad. El tiempo va a declarar la verdad. El tiempo va a mostrar si están en camino a obediencia o están en camino a desobediencia. Tiempo va a decir la verdad. ¿Por qué? La palabra de Dios describe que cada persona tiene una conversión verdadera, está mostrando esta verdad. No son salvos por esta verdad, pero están mostrando esta verdad que son salvos por medio de su obediencia y andar en un camino de obediencia. Y la evidencia, no la manera de recibir la salvación, por la evidencia de las personas que están en camino al infierno, es evidente, está mostrado por medio de su desobediencia. Pues yo quiero para ustedes recordar esa doctrina. Porque por medio de esa descripción, por medio de esa doctrina, tenemos un entendimiento bíblico de qué es un cristiano y qué es un engañado. Para aplicar en nuestras propias vidas, para nosotros no ser engañados. No ser engañados. Pues aplicamos con Dios, adoramos a Dios. Aplicamos este texto por medio de recordar el Evangelio verdadero. Y Dios nos lavó y Dios nos santificó. Y Él está santificándonos ahora por medio de textos así. Y recordamos que la advertencia de no seas engañado por medio de recordar esta doctrina. Y que el Evangelio falso es un resumen así, es la desobediencia y el pecado prolongado, dice MacArthur, la desobediencia, esa es la mentira, la desobediencia y el pecado prolongado no son motivo para dudar la realidad de la fe. El engaño es una vida de desobediencia, no es una razón para nosotros dudar la realidad de la fe. Este es un evangelio falso que podemos ser cristianos carnales. Necesitamos huir de este pensamiento. Y el motivo ahora, para terminar. ¿Cómo aplicamos en esa vida este texto? Esta es la última semana para hablar de la inmoralidad sexual. ¿Cómo aplicamos? Pues tenemos dos aplicaciones para huir de la inmoralidad sexual. Uno, si estamos en inmoralidad ahora. Si somos culpables y tenemos una práctica de inmoralidad, si es pensamientos, fantasías de inmoralidad, o si es acciones. Y otra aplicación es si estamos viviendo en obediencia, pero queremos continuar. Si estamos en la práctica, necesitamos admitir nuestra culpa y buscar ayuda. Necesitamos aborrecer esta práctica. Y el engaño es que podemos disfrutar este pecado en secreto. El pecado es que podemos disfrutar este pecado en secreto. Y esa es una razón por qué necesitamos considerar a nuestros hermanos. Porque necesitamos estar allí para apoyar y ayudar y servir a nuestros hermanos. Y enseñarlos, discipularlos cómo podemos ser libres de este pecado.
No seas engañado. Tú no puedes tener este pecado en secreto y disfrutarlo en secreto y arrepentirse en secreto. Necesitas ayuda si estás viviendo así. Pero el otra aplicación es para las personas que están luchando y no viven en inmoralidad, pero quieren continuar, obedecer al Señor y luchar. Y tenemos pensamientos que entran en nuestras mentes durante la semana y queremos aplicar esta verdad por medio de declarar la verdad en nuestras mentes. Mira, necesitamos ver, pensar, cuando pensamos en una cosa de inmoralidad o escuchamos una palabra o vemos una cosa en la televisión, necesitamos huir y decir, la ira de Dios viene por estas cosas. Por esas cosas viene la ira de Dios. Necesitamos tener este ánimo, este motivo en nuestras mentes, memorizar esta verdad. Necesitamos cultivar y rechazar el pensamiento de inmundicia rápidamente. Porque si permitimos por más de 5 segundos, el pensamiento es más difícil quitar. Es más difícil quitar. Necesitamos rechazar un pensamiento de inmoralidad rápido. Más rápido que posible. Porque si cultivamos, es más difícil sacar. Y todos nosotros tienen la experiencia entrar en un pecado de pensamiento o ver una cosa de inmoralidad y ahora todavía está allí. Y nuestro deseo es para nosotros no tener esta memoria. Pues rechazamos y queremos reemplazar, gracias hermano, reemplazar con un agradecimiento para Dios. Recordamos que rechazamos el gozo que encontramos en pecado y encontramos un gozo mejor, una satisfacción mejor en el Evangelio y quién es Cristo Jesús. En agradecimiento por el Evangelio y regresamos a la adoración verdadera. Ese es el plan de Dios. Ese es su plan para nosotros caminar en la pureza sexual. Vamos a orar, hermanos, y recordar, no seas engañado y no seas partícipes con ellos. Oremos. Nuestro Señor, gracias por las 3 semanas que tuvimos para estudiar ese tema, porque es bien importante para nosotros. Y personalmente recuerdo muchas personas que entraron en la apostasía por medio de ese camino y no queremos seguirlo, su mal ejemplo. No queremos rechazar la fe y entrar en apostasía por medio de la inmoralidad sexual. Por favor, ayúdanos a recordar el Evangelio. Por favor, ayúdanos a disfrutar y creer en el Evangelio otra vez. Por favor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pensamientos, palabras y cualquier actividad de inmundicia, inmoralidad sexual. Gracias, nuestro Señor, por ser un Salvador para vil pecadores como nosotros. No merecemos un Salvador como tú eres, Cristo Jesús. Gracias por salvarnos y lavarnos de nuestros pecados de inmoralidad sexual. Amén.